Y bien, por fin hemos llegado a la última pregunta, la pregunta 10, que es una pregunta también como la pregunta 9, una pregunta de funciones, en mi caso, ¿no? Y entonces, esto sería más bien el tema 3, imagino. Tema 3, sí. Entonces nos dice, sea f una función que mapea de n a n, o sea, el input son los naturales y el output son los números naturales, tal que f de n es igual a n cuadrado para todo n en n. O sea, se nos dice, tenemos esta función f y esta función es elevar al cuadrado. O sea, que se nos da cualquier número natural, empezando por 0, siguiendo por 1, 2, 3, 4, y la función f nos produce su cuadrado. 0 mapea a 0, 1 a 1, 2 a 4, 3 a 9 y así sucesivamente. Entonces se nos pregunta cuál de estos tres enunciados es verdadero. Entonces se nos dice, existe un h, que es otra función que mapea de n a n, tal que h de f es igual a la imagen de n. Se nos dice ninguna de las otras respuestas. Y finalmente existe g, una función que mapea de n a n, tal que f de g es la imagen de n. Entonces, detrás de todo este aparato, lo que se nos está preguntando realmente es si la función cuadrática, n cuadrado, en este caso para n, los números naturales, porque sé que otros han tenido este ejercicio para z, los números enteros, pero bueno, lo que se nos viene a preguntar es si dentro del universo de los números naturales tenemos una función que sea perfectamente la inversa de la función cuadrada. Entonces, claro, por ejemplo, analicemos la primera, ¿no? Echemos un vistazo a la primera. Dice, existe h en n, o sea, función que mapea de n a n, tal que h de f es igual a la imagen de n. Entonces, esto significa que cogemos n, todos los números naturales, aplicamos f, los elevamos al cuadrado, y después aplicamos otra función a esos resultados, la función h, y nos devuelve todos los números naturales de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿existe esa función? Entonces, lo primero que os debería saltar a la mente, a mí me saltó desde luego, es que tenemos que pensar cuál es la función que deshace lo que hace el cuadrado. Entonces es obvio que la raíz de x es la función, ¿no?, f de n igual a raíz de x, es la función que deshace el cuadrado. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque la función raíz nos da una serie de problemas que no nos da la función cuadrática. Entonces, si cogemos un número natural y lo elevamos al cuadrado, siempre nos va a salir un número natural, lo cual es lógico, tiene que ver con la definición de los números naturales. El producto de dos números naturales es siempre otro número natural y un número natural al cuadrado es el producto de un número natural por sí mismo. Pero, como de costumbre, el problema aquí no es ese, el problema es el inverso, y los inversos son los que dan los problemas. Los números naturales, por ejemplo, ya no tienen inverso para la suma. La resta no es una operación que siempre garantiza, no es una operación interna dentro del conjunto de los números naturales, no garantiza que siempre nos mantenemos dentro de los números naturales cuando restas dos números naturales. Y los enteros tienen el mismo problema con la multiplicación. En los enteros la suma y su inverso sí que son una operación interna, pero aunque el producto de dos números enteros siempre te da un entero, la división de dos números enteros no siempre te da un número entero. Entonces con la raíz pasa lo mismo, el cuadrado siempre nos va a dar números enteros, pero la raíz la mayor parte de las veces no nos va a dar números enteros. Entonces, por ejemplo, imaginemos, vamos a comprobar si es posible esto, si es posible que aplicando a todos los números naturales, primero f, elevarlos al cuadrado, y después tomar su raíz cuadrada, nos devuelve a donde partíamos, o sea, a la imagen de n, o sea, a todos los números naturales. Otro problema de la raíz cuadrada es que la raíz cuadrada no te da una solución. La raíz cuadrada, como bien sabéis, da dos soluciones, ¿no? O sea, es más menos
la raíz cuadrada. Entonces tenemos dos soluciones. Y esto es un problema porque si hablamos de funciones, o sea, si h es una función o g es una función, solo puede mapear a un elemento, mientras que la raíz cuadrada normalmente mapea a dos. Entonces ya por eso nuestra impresión inicial podría ser decir, pues no existe una función así. Pero siempre podemos hacer una pequeña trampa. En vez de definir f de n como raíz de x, podemos definir f de n como la raíz positiva de x. Y esto lo podemos hacer con los números naturales, pero no lo vamos a poder hacer con los números enteros. Pero bueno, como estamos ahora hablando de los números naturales, no hay problema. Entonces comprobémoslo. Tenemos todos los números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, aplicamos la función f y por lo tanto tenemos esos mismos números al cuadrado. O sea, tenemos 0, 1, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no tenemos todos los números naturales aquí, solo tenemos los cuadrados, que no son todos. Entonces ahora a este conjunto le vamos a aplicar también h. Entonces h toma la raíz cuadrada positiva. Entonces van a pasar dos cosas, ¿no? Si el número al que se le aplica la raíz cuadrada es un cuadrado perfecto, por ejemplo 0, nos va a devolver un número natural. Mientras que, y lo mismo pasa con 1, mientras que si el número que entramos no es un cuadrado perfecto, espera, no, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los números que han pasado, los números naturales que han pasado por la función f, son todos los cuadrados, han pasado todos los números naturales y se han convertido en todos los cuadrados perfectos. Y por cierto, sabemos que los cuadrados perfectos son un conjunto infinito numerable, o sea que podemos establecer una biyección entre los números naturales y los cuadráticos. Y esto nos va a permitir saber que al deshacer la operación n al cuadrado con la operación raíz, nos vamos de vuelta a n todo n. Entonces 0, la raíz de 0 es 0, 1, la raíz de 1 es 1, 4, la raíz de 4 es 2, 9, la raíz de 9 es 3. Y entonces, si os fijáis, aplicando primero f, luego h, efectivamente empezábamos con los números naturales todos y acabamos de vuelta con los números naturales todos. Entonces, esta afirmación es verdadera. Entonces, habiendo comprobado que es verdadera, ya no haría falta realmente comprobar nada más, pero de todos modos vamos a echarle un vistazo a C, por ejemplo. Porque si C, por ejemplo, fuese verdadera también, entonces la respuesta correcta no sería la A realmente, porque, espera que lea el enunciado otra vez, pero dice, se tiene, claro, si se tienen dos afirmaciones, si A es verdadera, cosa que acabamos de comprobar, y C fuese verdadera, entonces la respuesta correcta sería la B. Entonces, ¿qué nos dice C? C nos dice que existe una función g que mapea de n a n, tal que f de g es igual a la imagen de n. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es parecido al anterior, pero ha cambiado el orden. Ahora nos dice, existe una función, la que sea, que coge todos los números naturales, ¿no? Aplicamos esa función g a esos números naturales, nos da algo. Y aplicamos la segunda función, o sea, aplicamos f y sabemos que la segunda función es la cuadrática y conseguimos de vuelta todos los números naturales. Entonces, bueno, como decíamos, lo que necesitamos aquí como función es la raíz positiva de x. Entonces, vale, pues partimos de todos los números naturales y aplicamos esta función. Entonces, ¿qué nos sale? Nos sale un conjunto que va a incluir irracionales y naturales. O sea, cuando metemos 0 nos sale raíz de 0, que es 0. Cuando metemos 1 nos sale raíz de 1, que es 1. Cuando metemos 2 nos sale raíz de 2. Y aquí tenemos un problema, porque raíz de 2
no es un número natural. Y continuamos con raíz de 3 y raíz de 4, etc. Pues raíz de 4 no es un problema porque raíz de 4 es 2. Pero bueno, la mayoría de estos que vamos produciendo van a ser números irracionales. Entonces, el problema es, ¿podemos aplicar una función g de n a n? Esta es la pregunta. Porque si nos preguntas, ¿existe una función g que mapea de n a n? El problema es que esta función g que necesitamos aquí no debería mapear de n a n, sino que debería mapear de n y del conjunto de los imaginarios a n. Podríamos hacer una cosa, podríamos decir, vale, no hay problema, G solo va a mapear a los números naturales que haya aquí. Pero si G solo mapea a los números naturales que hay aquí, simplemente producirá pues 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir a la salida el conjunto de los cuadrados perfectos que son números naturales. Y lo que queríamos, lo que estábamos esperando aquí es producir la imagen de n, o sea que aquí teníamos que producir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si G no tuviese esta restricción de que mapea de naturales a naturales, entonces sí funcionaría, porque podría coger a raíz de 2 al cuadrado, cogemos la raíz positiva, pues es 2, raíz de 3 al cuadrado, cogemos la raíz positiva, es 3. Pero el enunciado nos dice claramente que las dos funciones, tanto f como g, tienen que mapear de naturales a naturales. Y por lo tanto, como tienen que mapear de naturales a naturales, g no puede ser una respuesta correcta. En consecuencia, b tampoco es la respuesta correcta. La respuesta correcta es A, la primera.